Bueno, queridos patitos, vamos a tratar sobre el tema del señor de Gaulle. Iba a decir Sir Winston Churchill, pero tiene su razón de ser. Y es que el señor François Mauriac, que ahí tenemos aquí, ¿eh? El señor Mauriac fue premio Nobel de literatura en el año 52, es decir, justo exactamente un año antes que Winston Churchill. Sir Winston Spencer Leonard Churchill. Que sí, fue premio Nobel de Literatura, aunque pueda parecer lo contrario. Este François fue uno de los escritores católicos más importantes del siglo XX. Em, Tenemos un par de vídeos sobre las memorias del señor de Gaulle en el canal, y sobre todo en la parte primera y la parte segunda, porque en la biblioteca del Bachoqui de Algorta tenemos la suerte de tener la primera parte y la segunda. Son tres, ya lo sé, del 40 al 42, del 42 al 44 y del 44 al 46. Y está profusamente citada esa obra, tanto en su primera como la segunda como la tercera parte, a lo largo del libro, con la cita correspondiente y en cuanto a qué volumen se corresponde. Este libro también viene del Bachoqui de Algorta, de la biblioteca, y bueno, pues ahí estará. Y este libro, por lo tanto, es un libro que no habla de la biografía del general, no habla de los hechos cronológicamente hablando, sino trata de la psicología, de la forma de ver del autor al personaje en su integridad física, psicológica, como gran estadista, como gran defensor de la Francia eterna y como estratega a nivel político, institucional y las jugarretas de los tiempos, porque, y esto es importante decirlo, la idea de la trascendencia a través del ámbito católico, François Maillard, que lo establece desde su catolicismo, una Francia que todo el mundo debería conocer, sus hugonotes, la etapa de Enrique IV de Francia, del asunto de su muerte por asesinato en 1610, en el asunto de los protestantes, he dicho los hugonotes, y esa mezcolanza de la lucha por el tema de la religión que cristaliza, por ejemplo, en algo que sé que algunos de los que estáis por aquí veis en el canal de la sacristía de la Vendée, y que, bueno, pues ciertamente la guerra de la Vendée es un elemento interesante porque suele ser, a través del filtro de la propaganda de la Tercera República Francesa, considerado un elemento contrarrevolucionario, simple y llanamente de gente que, bueno, lo que el señor Engels luego dirá que son pueblos que merecen la destrucción y la desaparición de la historia, como son los bretones, como son los escoceses, como son los vascos. Y por tanto, el fresco histórico de esa Francia que eclosiona en la Primera Guerra Mundial y que el propio de Gaulle participa en ella, pero siendo teniente no puede ascender muy rápido. En la guerra se asciende por méritos propios de la guerra. Él, en un momento muy temprano, a comienzos de la propia guerra, es encarcelado y por tanto, como prisionero de guerra, es difícil ascender. Que se lo digan el pobre John McCain, que luego sería acusado por Donald Trump de traidor a los Estados Unidos. Bueno, traidor era Donald Trump y el señor McCain era un héroe de los Estados Unidos. Aunque luego, bueno, todo el mundo sabe, estuvo en el Hanoi Hilton, bueno, prisionero en la guerra de Vietnam. Por tanto, que ver esta gran situación como un elemento de providencia, que es lo que François Mauriac nos traza en esta agiografía del ilustre personaje, porque tiene dos momentos importantes con el cordón umbilical de la situación del 46 al año 58. Básicamente, toda la parte inicial de una biografía, cuando nace, crece, se desarrolla, adquiere los primeros amores por la patria, una biografía que, como el propio François establece,
El señor de Gaulle hablaba a la Francia política, a la Francia institucional, a la Francia que tenía el pálpito de lo partidista, ¿no? Sobre todo teniendo a la contra el tema partidista, que veía como un engranaje que no funcionaba bien, algo que ciertamente en la Francia de la Tercera República el elemento partidista fue bastante disfuncional, pero es corregido con una presidencia monárquica, podríamos decir. Pero eso, en general, cuando hay una voluntad de seguir adelante, bueno, puede chocar con piedras, como el caso Dreyfus, que fue una piedra bastante dolorosa, por ejemplo, para el SFIO, la sección francesa de l'Internationale Obrère, que era lo que luego sería el Partido Socialista Francés, desaparecido actualmente, con Anne Hidalgo como actualmente único epítome de cargo público, pero en los años 70, con el señor François Mitterrand, cambiarán las siglas y pasará a denominarse el Partido Socialista Francés. En el caso de Dreyfus, la SFIO tendrá la dualidad de seguir el esquema clásico de Bernstein, de Engels, de Lenin, de Marx, un esquema general de la revolución, de que cuanto peor mejor, y por tanto, cuando antes caiga la república burguesa, antes podemos hacer la revolución bolivariana burguesa del socialismo del siglo XIX, entiéndase el chiste, porque cuando estuvo mal la Cuarta República en Venezuela, entonces se presentó con un programa Chachipiruli y ganaron unas elecciones, pero no estamos hablando de elecciones en el siglo XIX, era sufragio censitario, había una cierta limitación y luego se fue ampliando, cosa que benefició al voto proletario y los partidos socialistas, socialdemócratas tuvieron cierta prestancia. Ya en las elecciones de 1912 en el Parlamento alemán, ya el Partido Socialdemócrata alemán tenía una mayoría de escaños, con lo cual esa situación, pongamos, de 1862 a 1912, 50 años, es el elemento de explosión del voto proletario, pero en esa situación el SFIO tuvo una cierta duda, porque una cosa era destruirlo todo y a ver quién es el guapo que lo levanta, teniendo en cuenta la experiencia previa de la Comuna de París, o apoyar a la Tercera República como mal menor, porque era la mejor democracia posible en ese momento. Tomaron la decisión pragmática y eso tiene ciertas consecuencias. Luego la Primera Guerra Mundial, las consecuencias de la Segunda y, en buena medida, esto que he dicho respecto a la memoria de la Comuna de París para ciertas decisiones del SFIO en el ámbito de la Tercera República Francesa, tiene que ver no solamente con Anthony Eden y con el señor Eisenhower para la crisis de los misiles. No llegaron a misiles, pero podía haber pasado con los soviéticos amenazando de apoyar a los egipcios con lanzar misiles nucleares a los franceses, a los británicos y a los israelíes. Hay quien piensa que solamente la única crisis con misiles era la del 62 en Cuba, y no, en el 56 hubo una crisis en Suez donde los franceses tuvieron participación y ahí los estadounidenses, con Eisenhower a la cabeza, presidente de los Estados Unidos, recuerdan la situación en el invierno del 44 respecto a la ofensiva de las Ardenas. Es decir, la propia biografía, las experiencias, influyen luego en las decisiones a posteriori. Es un factor a tener en cuenta. El espíritu del 18 de junio de 1940 tiene una prestancia importante a la hora de entender ese punto de giro que lleva a François Maurrac a establecer en los previos, los libros, la carrera militar, la idea de que si hubieran hecho caso a De Gaulle habría sido mejor para Francia y habría estado mejor preparada. El problema es que Francia tenía una situación internacional en la que el Reino Unido tenía el balance equilibrado para el ámbito europeo, en donde no quería que ninguna potencia sobresaliera, y en ese momento parecía que Francia era la potencia hegemónica en el ámbito europeo continental.
Y por tanto, era bueno que en los años 20, 30 se diera cierto aire a Alemania para equilibrar en el ámbito europeo, porque normalmente había habido esa tensión entre lo que era el mundo de Prusia y el mundo de Francia a la hora de equilibrar el continente, jugando también con el ala de Rusia para ver una situación en la que no hubiera una potencia continental que rivalizara directamente con los británicos. Esta percepción errónea, atávica, llevó a los británicos a no conceder ningún tipo de apoyo real a los franceses, sobre todo teniendo en cuenta que los británicos tenían su propio imperio debilitado, con sus conflictos internos y sus dificultades, sobre todo teniendo en cuenta de que en 1921 habían hecho el Estado Libre de Irlanda. Si usted no puede controlar la isla que tiene al lado, ¿cómo me va a decir que puede ir al otro lado del mundo a controlar a esos pueblos levantiscos que pueden estar por allí? En los años 20 y 30 lo consiguieron, mal que bien, aguantaron el imperio hasta la Segunda Guerra Mundial, pero aquello daba avisos de que era más apariencia y trampa de ojo cogidos con alfileres que otra cosa. Pero eso lo sintieron los franceses mal, porque ellos eran la última ratio del Tratado de Versalles, que debía de controlar y contener a los alemanes. Evidentemente los italianos estaban cabreados como una mona porque no recibieron lo que creían que tenían que tener. Los Estados Unidos se metieron en 3 mandatos republicanos aislacionistas y por lo tanto desde el 20 hasta el 33 estuvieron a su bola en el hemisferio occidental, claro, pacifistas, pero del hemisferio occidental para afuera, para hacer intervenciones en Centroamérica o en México. Para eso es asunto interno, patio trasero, no pasa nada. Los soviéticos se meten en asuntos internos, pero también hacen injerencias en el espacio cercano. Pero eso parece que no le importa a nadie. Sobre todo cuando en 1920 tenemos el milagro del Vístula, que tiene un vídeo bien interesante, aunque pequeñito, de los inicios de esta versión del canal. Y por tanto, toda esa situación lleva a Francia a una especie de guerra civil, en paralelo a la Guerra Civil Española, intelectual, sobre todo teniendo en cuenta la idea de ¿hacemos defensas o no hacemos defensas? ¿Nos preparamos para la guerra? ¿No nos preparamos para la guerra? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Francia puede aguantar otro 14? ¿Otro 14-18? ¿Qué pueda pasar? Y sobre todo que les sorprenden a los franceses a través de las Ardenas, en una zona que en teoría no iba a pasar por ahí nadie, pero si hubieran estado más vivos, si hubieran tenido una situación de la línea Maginot distinta, si hubieran continuado la línea hasta el mar, sí, y tanto, y sí, y sí, y sí, y entre ellos el y sí hubieran hecho caso a De Gaulle. Pues entonces, en cierta medida, se tiene esa conciencia, después del peligro, después de superado el 45, de que retroactivamente hay que arreglar esos problemas por si acaso toca luchar una tercera vez. Claro, porque estas cosas en realidad sería una cuarta, porque hablamos de la guerra franco-prusiana, que ya estuvo luchándose en ese escenario del norte de Francia. Por tanto, tienen esa lógica generacional los franceses ahora de ver su propia historia y su propia genealogía reciente. Y evidentemente, todo eso condensado en que la Francia real era la de Vichy. Lo del término de Vichy se dice después, no es un término contemporáneo al 40-44. Fue muy duro para De Gaulle reclutar a gente, conseguir el apoyo del Congo francés, recibir el apoyo del resto de los territorios que se fueron sumando, convencer a los británicos primero, convencer a los estadounidenses después, llegar a acuerdos incluso con la Unión Soviética tete a tete. Y por tanto ahí está la grandeza de Gaulle, que cuando llega a París pues se da esa situación en donde se ve reafirmado, él ve su capacitación como nuevo primer ministro hasta comienzos del 46, y ahí termina. Termina porque la nueva constitución, el juego de partidos, no es del agrado de Gaulle, que ha vivido el juego de partidos 4 años antes. 4 años antes, me refiero a 4 años antes de la liberación, cuando
sucedió el asunto de los partidos internamente en mayo-junio del año 40, justo ya iniciada la guerra. Por tanto, él no siente que hayan aprendido las lecciones y antes de hacer algo que no cree, se retira pensando que Francia, que no está en un riesgo existencial como lo estaba en mayo del 40, va a recurrir a él al de poco tiempo. Desde el 46 al 58. 12 años de los que el señor Mauriac establece la idea, sobre todo centrándose en ese año 58, el retorno del hijo pródigo, aunque estaba en esta localidad en la que él vivió, que ahora no recuerdo, no sé qué, Descolumbens, bueno, que los golistas me perdonen, perdonen mucho, y que ciertamente él pensaba que era un error el señor de Gaulle. Es curioso, la conversación a través del libro establece también una conversión del señor Mauriac al alcoholismo, aunque se resarce diciendo que él estaba de acuerdo con la verdad, pero la verdad no incluía la grandeza de Gaulle, por tanto había que reconocer que de Gaulle tenía razón respecto a las situaciones de la Cuarta República en Francia, respecto a los partidos, respecto a la Constitución, y que no era muy del agrado de la situación asamblearia que se había creado, y que había unas decisiones muy líquidas, sí, antes del señor Baumann, que se lo va a hacer, y por tanto había un esquema que no era funcional para la Francia de la época y que llevó a dificultades, por ejemplo, en la propia Argelia primero, luego en la derrota en Vietnam y luego la situación en la propia Argelia de vuelta. Y eso sitúa a Francia en un esquema en el que De Gaulle es bastante crítico, lo cual me recuerda que tenemos una situación de lo necesario y de lo urgente, de la situación importante y de lo que es inaplazable. La idea es que De Gaulle, en esos años 40 al 44, ve una situación de Francia muy débil y que el Estado ha desaparecido, como si hubiera sufrido una licuefacción, y por tanto, lo primero que considera es que hay que ordenar el Estado y establecerlo de manera consolidada. El Estado francés, la Grande Française. Y por tanto, hay que tener un esquema patrio francés sobre todo. Sobre todas las cosas. Problema, pues que esto encaja dentro del inicio del comienzo de la Guerra Fría, dentro del esquema de consecución de un esquema europeo conjunto y un esquema de defensa eurooccidental como es el de la OTAN. Poner los ejércitos en común es una tarea que viene en la estructura militar integrada de la OTAN, de la que saldrá en el año 66. En el año 63 ha llegado a acuerdo con Konrad Adenauer, el acuerdo del Elíseo, que luego será tan importante para la reconciliación entre franceses y alemanes. Pero en el año 51 se establece la Comunidad del Carbón y del Acero, y luego en el 57 se establecerá la Comunidad Económica Europea y la Euratom. Los pilares fundamentales respecto a la construcción europea, pero en el año 52 al 54 hubo la posibilidad de establecer una pata europea de la defensa, la Comunidad Europea de Defensa, que el señor de Gaulle ahí tiene un error histórico, aunque él creo que considera que necesita la independencia absoluta del ejército para lo que va a hacer en el 58, porque cree que democráticamente es posible, pero ya en el 54 veía que no era viable una toma del poder a través del sistema estrictamente político partidista, a pesar de que funda un partido político. Y por eso, uno tiene la idea de que puede De Gaulle estar de acuerdo con la construcción europea, puede estar de acuerdo con el esquema euroatlántico de defensa, puede estar de acuerdo con el pilar europeo de defensa, pero piensa que no es el momento. Y por lo tanto destruye la posibilidad de una Comunidad Europea de Defensa con el voto junto con los comunistas en la Asamblea Francesa en el 54, cuando ha sido ratificado ya por los otros 5 miembros que luego ratificarán el Tratado de Roma, el del 57. Pero
hemos de recordar que Israel no tiene una constitución. No la tiene porque en el 48-49, cuando se produce la guerra de independencia, no es posible hacer una constitución. El país no está sereno para establecer un debate constitucional. Esa ausencia de posibilidades, con un esquema general de lo que luego se entenderá como una constitución, unas reglas básicas que luego vendrán desarrolladas en una serie de leyes, llamémosle orgánicas, fundamentales del Estado israelí, ha llevado a que en este momento sea prácticamente imposible establecer una constitución en Israel. Y esto significa que si no se hacen las cosas en el momento oportuno, entonces luego hacer una reevaluación resulta muy difícil, muy complicado, incluso cuando ha venido en el 2022 el asunto de el tema de los tribunales, el tema de la ley judicial, de la reforma judicial de Bibi Netanyahu. Eso debería revelarnos el hecho de que el señor de Gaulle estaba profundamente equivocado, porque pensaba que aplazar todos estos elementos de construcción europea, incluido el tema de defensa, era algo que debía hacerse, pero no se podía hacer en ese momento. Pero hay que aprovechar los momentos, porque los momentos son efímeros. Son contingentes. En un momento oportuno es cuando la ventana de oportunidad se abre, pero luego desaparece. Y evidentemente eso es lo que pasó, porque posteriormente Europa dejó exclusivamente en la OTAN la defensa y dentro de la OTAN en los Estados Unidos de América. Y ese debate lo seguimos teniendo actualmente. Seguimos con el tema abierto que se podía haber cerrado, más o menos, con una comunidad europea de defensa en que hubiera progresivamente creado una estructura de gasto y de incorporación común de esos elementos de defensa. Pero él tenía esas dos prioridades. Primero, construir Francia, reconstruir Francia, la grandeza, la estatalidad, la situación política e institucional de Francia. Y dentro de ese esquema, que las unidades francesas estuvieran a disposición del jefe del Estado francés, teniendo en cuenta que, y esto es cierto, la OTAN hizo una distribución de tareas. Una zona del norte, de la zona desde el Reino Unido hasta Islandia, la ventana de la Rusia soviética en dirección hacia el Atlántico. Esa era una zona que correspondía a la Royal Navy, el taponarla, y por lo tanto, debido a las dificultades que conlleva la descolonización, empezando por la India en el año 47, pasando por la desaparición del territorio en la llamada Palestina, y la situación en Egipto, y todo esto en la zona del Índico y del Mediterráneo Oriental, llevó a que la Marina Británica no tuviera la necesidad tan amplia que tenía en la época de la guerra y antes de la Segunda Guerra Mundial. Y eso significa que rediseña su función y se especializa en el teatro de operaciones que le corresponde para la OTAN en el esquema de la Guerra Fría. Y eso no lo quiere el señor de Gaulle para Francia. Eso es razonable, pero esas cosas se negocian dentro de las organizaciones y hay que saber negociar. Por lo tanto, no se puede decir que es que los británicos y los estadounidenses no ponían en la carne en el asador con las unidades más importantes dentro del esquema de la OTAN, porque la OTAN técnicamente solamente tiene unos aviones tipo AWACS, como actualmente propios de la OTAN. El resto son unidades de los ejércitos nacionales que se ceden a operaciones conjuntas, en especial, habitualmente suelen ser operaciones de testeo defensivas. Y por lo tanto, el esquema del libro está bien como geografía, está bien como una lectura que habla del personaje, está bien cuando del 58 hasta el año 69 está de jefe de Estado de la Quinta República, que él ayuda a forjar, de una Francia que quiere ser líder, que quiere... Luego posteriormente reconocerá que la grandeza de Francia solamente era posible después de la Segunda Guerra Mundial liderando el esquema de la futura Unión Europea. Ese era el espacio que podía generar Francia, pero eso ya será tarde para el general de Gaulle,
que vivirá sus últimas etapas con aquel referéndum sobre elementos territoriales en el año 68, que ha visto cómo él forzaba la situación de o me dais la razón o yo me piro, y por tanto llega un momento en el que la gente de Francia dice, bueno, pues el general que se vaya. Y después de mayo del 68, cuando él tiene una situación en una visita inesperada a las fuerzas francesas destacadas en la República Federal de Alemania, y luego la dimisión en el año 69 y el fallecimiento en el año 70, tal vez culpa del general Franco al que fue a visitar a Madrid. Pero bueno, el general de Gaulle fue una figura del siglo XX, una muy importante, destacada y que merece un estudio por todos los que queramos aproximarnos a la Segunda Guerra Mundial, a la posguerra, al inicio de la Guerra Fría y todas estas circunstancias, porque no solamente fue un militar, sino también un jefe de Estado importante para Francia, importante para Europa, importante para el mundo civilizado, y por tanto esta aportación de François Mauriac, un premio Nobel de literatura del año 52, pues es evidentemente una aportación que merece ser contabilizada y merece ser leída. Y sin más, aparte de, evidentemente, decir que este es un ejemplar que volverá a la biblioteca del Batroc de Algorta, estas 240 páginas, ahí está condensado lo que François Mauriac descubrió del general de Gaulle. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpian.